La teoría de que la Virgen es aliens. La Virgen María es extraterrestre. Si tomamos en cuenta esto, pues no sería tan descabellado. Jesús de Nazaret se dice que es un extraterrestre, y si Dios es extraterrestre, pues no sería descabellado decir que la Virgen María es de extraterrestre. La Madre de Jesús. Los evangelios solo aportan respeto a María. Los datos fundamentales y algunas anécdotas consta que antes y después del nacimiento de Jesús vivió en Nazaret, pequeña ciudad de Galilea, y que según la ley estuvo casada con un artesano de nombre José, descendiente de la casa del rey David. María acompañó a Jesús de Nazaret durante su ministerio y en lugar a otro junto con otras mujeres que le acompañaron desde Galilea, y los 4 hermanos de Jesús, Santiago, José, Simón y Judas, hijos de José en su matrimonio anterior. Y esto es importante porque quiere decir que entonces los 6 hijos que tenía José de su primer matrimonio se convirtieron en hermanos de Jesús. Así es que el origen de María, acuérdense que María es druso. ¿Se acuerdan de un matrimonio de un hijo que tuvo el rey Salomón con una princesa de Etiopía? Bueno, pues ese es el origen esa es la descendencia de María. Entonces, este hombre fue y conoció a Salomón, regresó, tuvo familia, y entre uno de esos descendientes fue la Virgen María. Así es que María nació en Nazaret, en Galilea, cuando estaba en el año entre 15 o 20 años antes del nacimiento de Jesús. Sus padres, según la tradición, fueron Joaquín y Ana. La idea de la virginidad de María se originó hasta el siglo III y fue aceptada por la Iglesia en los siglos VI. Según la Biblia, María era una joven virgen comprometida con José, un carpintero. Un día el ángel Gabriel se le apareció a María, se le anunció que ella sería la madre del Hijo de Dios, y a pesar de la incredulidad inicial, María aceptó la virtud que tenía en su vientre a poseer el Hijo de Dios y se convirtió bendita entre todas las mujeres. Y más bendito el fruto de su vientre, que se llamó Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Por supuesto, la Virgen María es una persona o fue una persona iniciada, claro está. Me queda perfectamente bien claro que fue una persona iniciada con conocimientos. La Virgen María, cuando estaba en Egipto, cuando Jesús se fue a los 12 años, al cumplir 13 años para ser exactos, hasta los 30 años, María estuvo viviendo allá en Egipto, al norte de Egipto, y ella hacía sanación, ella tenía esos poderes. Incluso llegó a tener más sanaciones, más curaciones que el mismísimo Jesús. Eso lo dicen los libros apócrifos de Bartolomé. De acuerdo con estos datos, fíjense amigos que entonces, sin duda alguna, estos son los registros y los testimonios que tenemos de la Virgen María. Pero esto no termina aquí. Claro está que la Virgen María era una mujer especial, simplemente era una persona que estaba bendita entre todas las mujeres. Bendita entre todas las mujeres y bendito el vientre. Sin duda alguna, la Virgen María, al ser una elegida por Dios, no tenía que ser precisamente Juanito Pérez. Ella se ofreció y se ofrendó como la sierva del Señor. Hágase su voluntad y no la mía. De acuerdo con estos datos y los testimonios de que la Virgen María tuvo ese origen, la Virgen de Guadalupe es de origen extraterrestre. La Virgen María
es de origen extraterrestre, la Virgen de Lourdes de origen extraterrestre, la Virgen de Fátima de origen extraterrestre, y así sucesivamente, la Virgen de Garabandal, la Virgen del Cobre, la Virgen de Lourdes, todas las vírgenes, todas las advocaciones marianas. ¿Qué quiere decir? Que la Virgen María, por supuesto, que era fuera de este mundo. El origen de la Virgen María tiene muchos misterios, existen historias sobre ella, pero sigue siendo la oficial de los historiadores que tienen que tomar la que nos dan los judíos. Sin embargo, hay una teoría loca y nos dicen de dónde vendría la Virgen María y de dónde sería. Si tomamos en cuenta que el linaje de Jesús antes de venir al planeta Tierra estuvo en el planeta Sirio, sí, en el planeta Sirio, resulta que suena interesante que la Virgen María venga del planeta Sirio A, del planeta de las águilas, ya que ellos poseen y dominan la medicina, dominan el misterio, dominan los escenarios posibles para llevar una vida, en este caso, en progresión. Y vino la Virgen María descendiente del planeta Sirio, y por eso tenía que ser así, porque Jesús vino o de Orión o del planeta Sirio. Así es que tanto la Virgen María o todas las advocaciones de la Virgen, que es la misma, y el mismísimo Jesús vinieron de Orión a Sirio. Hay una teoría que dice que en 1508, en donde habla de que la Virgen María podría venir de un planeta color entre púrpura y violeta, en color púrpura. Por lo poco que sabemos en cuanto a las razas, en el estudio de las razas de origen extraterrestre, me queda claro que hay una teoría. La raza violeta púrpura viene siendo originaria de los seres del planeta Arcturus. Quiere decir acaso, y coincide con la sanación, quiere decir que sea los seres del planeta Arturo, descendiente de los seres del planeta Arturo, la Virgen María. Es muy probable, pero el color violeta, el color púrpura más rojizo, tiene que ver con los seres mismos del planeta Arturus, que es lo que nosotros le llamamos el Riobus. Los Riobus son los cirujanos del universo. Quiere decir que de todas maneras, de ser así, ahora entienden, ahora saben por qué tanto Jesús de Nazaret y por supuesto la Virgen María son originarios de este planeta, Arcturus. Los púrpuras son seres de mayor evolución. Y yo no sabía, pensé que entre más violeta era mejor. No. Entre más pureza, entre más encaminado al color rojizo, al color púrpura, blanco, hasta llegar el cristal. Quiere decir que un morado no es una transmutación plena. Son indicios de la transmutación. Y abro un paréntesis porque el color de la transmutación, si es un violeta azulado, quiere decir que es el primer tono en cuanto a la transmutación. Después viene un color violeta, el violeta como el que tenemos, el limpio, y esa es transmutación plena. Pero la transmutación un poquito más encendida, más brillante, más transmutación o mayor energía. Y cuando se combina el color púrpura con el color violeta, son el último signo de transmutación o de sanación en este plano. Porque después vienen la transmutación cristalizada, que esa ya es divina. La transmutación cristal, el color violeta cristal, ese ya es prácticamente energía taquiónica. Y ese es el color que usaba los colores
Ese es el color que usaba la Virgen María. Y ahora entiendo por qué los cuarzos rosas o rosados o púrpuras son de sanación. Porque al ser cristales de ese color, son colores transmutadores que nos ayudan a sanar energías, emociones y entornos. Y abro otro paréntesis porque se sana energía, miren, fíjense que normalmente hemos dicho, yo y me doy cuenta que estoy equivocado, normalmente hemos dicho que nosotros primero sanamos el cuerpo, el alma y el espíritu, y no. Y esto me vibra y tiene sentido porque tiene que ver con, primero se debe de sanar el espíritu con intercesión divina. Después del espíritu se sana lo que viene siendo el alma, que está en la conciencia. Y por ende, cuando sanas el espíritu y cuando sanas el alma, por inercia sanas el cuerpo físico. Alguna vez ya lo habíamos planteado, pero no le había puesto mucha atención en este sentido. Así es que esto es algo extraordinario, porque de alguna manera, palabras más, palabras menos, siempre, todas las filosofías, todos los dogmas, todos los conocimientos casi siempre llegan al mismo tema. Primero se debe de sanar el espíritu, después se debe de sanar el alma y por ende se sana el cuerpo físico. Y es lo que hacía la Virgen María. Bueno, esto es, al hablar de una deidad y al hablar de una realidad, pues resulta ser que, por supuesto que la Virgen es un alien, la respuesta es sí. La respuesta es que sí, la Virgen bajó, es una mujer que bajó de las estrellas tan luminosa que podría manifestar amor y sanación. Ahora bien, la Virgen siempre ha estado acá y siempre ha tenido esta característica. La Virgen se presentó con nuestros hermanos mexicas. Ellos le pusieron esa deidad, esa imagen, esa voz de mujer, le pusieron Tonantzin. Y cuando llegaron los españoles era increíble el gran parecido de Tonantzin. Con la Virgen María. Por eso de ahí salió el invento para algunas que creen en esa teoría, por ahí salió el invento de la Virgen de Guadalupe. ¿Sabes qué? Vamos a ocupar la misma Tonantzin y le vamos a dar algunos toques. Pero en esencia es la misma deidad, es la misma casi advocación que la Virgen María. Es la madre de todos en este planeta. Y más adelante, por ejemplo, acuérdense del chileno Salfate, él hace hincapié que todos los planetas, puede ser que sea así, todos los planetas y incluso empezando por todas las naciones tienen una madre. Entonces, todas las naciones tienen una madre y esto se puede manifestar, en este caso, con la Virgen, con diferentes advocaciones o en la Virgen como una mujer o madre universal. Está muy interesante. Ahora bien, partiendo al otro extremo, partiendo al otro tema, ahora vamos a hablar de Osiris. Osiris es la Virgen María, pues es el mismo caso que Tonantzin. Tonantzin, esta deidad, en este caso, porque fíjense que Tonantzin en primer lugar no eran Tonantzin se llamó después. Esto se le llamó la princesa Papantzin, ese es el nombre real. Primero fue la princesa Papantzin, después fue Tonantzin y ya tiempo después de 1530, ya apareció y se le puso como la Virgen de Guadalupe. Y este es el mismo caso que de una forma de luz celestial que baila con el sol, o lo que ustedes gusten y ordenen, es la manifestación que se hace con la Virgen del Cobre en Cuba. O es la misma advocación que la Purísima Concepción allá en Buenos Aires,
o que todas estas advocaciones marianas que hay, incluso en Brasil, hay una advocación muy similar a la Virgen de Guadalupe. Bueno, en conclusión, para mí la Virgen María representa la energía dadora. ¿Qué quiere decir dadora? Según en el hebreo, das es de vida, dadora de vida. Y ella fue quien hizo a Dios hecho hombre. Por lo tanto, es dadora que procede del Padre. ¿Y quién es el Padre? El Padre es Dios. Y la Virgen María es dadora. Y por eso, según las profecías y todos estos conocimientos, la persona que tenía que ser dadora de Dios tenía que conservar su mácula. Quiere decir que su pureza inmen. Su pureza inmen quiere decir que tenía que conservar la pureza de su aparato reproductor antes del parto, durante el parto y después del parto. Ahora bien, ahora tengo a Osiris, incluso a Isis. Osiris y Isis, para empezar, tienen una gran similitud, pero también puede ser que incluso allá mismo en Egipto, a esta misma Virgen, a esta Madre misericordiosa de nosotros, que representa a la Virgen María, fuera la que los egipcios le pusieron, y allá le pusieron Isis. La otra versión que tiempos atrás primero fue Isis y después se convirtió en Osiris. Entonces, más o menos viene siendo lo mismo, es una persona que conservaba su pureza o su mácula, y es importante esto, porque precede del Padre, para hacerlo carne. Entonces, por supuesto, de origen druso, la Virgen María procede de la princesa de Etiopía, que pudo haber sido uno de sus ancestros más remotos. Esta princesa de la Virgen de Etíope conoce al rey Salomón, va y vive con él prácticamente un año con el rey Salomón. Se regresa a Etiopía y después del producto de haber estado un año con él, resultase embarazada. Su hijo de esta princesa etíope va a conocer, porque quiere conocer a su padre. Él está con su padre y luego regresa. Y luego de ahí de sus descendientes del área de Etiopía, y por eso es importante, porque recuerden que es el área de Etiopía en donde primero llegaron los Anunnakis. Un poquito al norte de Etiopía o al sur de Egipto, es ahí a donde está la primera colonia Anunnaki, y ahí estaba Sumeria. Esa ciudad que se hundió por sacar todo el agua y se secaron los mantos acuíferos y se hunde. Esta ciudad tenía más de 1,5 millones de habitantes, y de ahí salió la agricultura, la pesca, la economía, la ganadería y todo lo que nosotros sabemos. Cuando salió y cayó Sumeria, entonces Inki, Enri, Babilonia, Clayon, Tacoma, Jehová empezaron a dispersarse por el mundo, y es el mismísimo primer mundo Joshu que se va a la India, y de ahí vienen los descendientes de Gibraltar Bautama y de Saint Germain y de todas las deidades. Kajon, se fue al norte con los países nórdicos, y así sucesivamente. Y de ahí viene la teoría, supuestamente, que una parte y una deidad de esa parte de Sumeria se va a Sudamérica por vía Polinesia y llega a Tiahuanaco. Tiahuanaco, la ciudad más antigua en Sudamérica, dicen que fue Tiahuanaco y luego Sumeria, y allá en Europa dicen que primero fue Sumeria y luego fue Tiahuanaco.
No se van a pelear, no nos vamos a pelear acá de algo que ni nos consta y no sabemos con certeza. Pero sí es muy importante saber el origen y no cabe duda que la Virgen María Tonantzin o la princesa de nombre Papantzin, Isis, Osiris o la Virgen María y todas las advocaciones, la Virgen de Lourdes, la Virgen de Fátima, la Virgen de Garabandal, la Virgen del Cobre, la Virgen del Pilar, la Virgen del Perpetuo Socorro, la Virgen de María Auxiliadora y todas las advocaciones habidas y por haber, las que conocemos y las que no conocemos, se tratan de la energía dadora en pureza por su mácula. Y eso es algo extraordinario y solamente así se explica cómo fue esto. Y esto es porque la Virgen María, según nos dicen, por ejemplo, en Lucas capítulo 1, bienaventurados los que creen sin ver, y también, por ejemplo, María conserva todos esos recuerdos por la pureza, y ninguna otra mujer puede llegar a hacer esto, y con esas bases decimos que la Virgen María es de origen extraterrestre. ¿Realidad? ¿Ficción?